La entrevista con Ramsés Yunes. Le agradezco mucho su deferencia y su generosidad para el público veracruzano, a alguien que realmente yo respeto mucho, porque es un hombre de palabra, es un hombre frontal. Me acuerdo mucho cuando defendió la causa de CNI Canal 40, cuando un grupo armado estuvo en el Chiquihuite y él como abogado frontal, resolvió esa situación. Y ya bueno, ya esta es otra historia de lo que ha pasado con el Canal 40. Fue secretario de Gobernación y un hombre a sus convicciones, no le gustaban las alianzas y renunció a su partido político. También renunció como secretario de Gobernación, es un gran abogado. Y cuando fue secretario de Gobernación, pues se revivió un capítulo hace un par de días cuando el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, presentando su libro 10 años de Derecho, Autobiografía Jurisprudencial, pues volvió a recordar este capítulo fuerte, ¿no? El de las guarderías ABC, donde dice el ministro Saldívar: don Fernando, muy buenas tardes, que pues hubo un aparato que protegió a la familia de la primera dama en ese momento, Margarita Zavala, y que usted a gritos le dijo que le bajara, ¿no, don Fernando? No también. Primero, gracias, Ramsés, pero llegar y hablar de que recordó, revivió, lamentablemente buena parte de lo que dice el ministro no tiene ni un pie de verdad, y entonces, pues más bien, todo el mundo acaba inventando nuestra propia historia, ¿no? Yo no le acepto a él la veracidad de muchas de las postulaciones que afirma, y lamento escuchar esas falsedades en boca del presidente de la Corte. Dos, sí. Ajá, dime. No, el segundo punto, lo escucho, don Fernando. Dos, a mí me parece, y lo he dicho mil veces, que el propio ministro Saldívar se autodenigra en tres niveles. Primero, al hoy gritar a gusto del soberano, lo que entonces cayó, lo que dice haber callado sobre el autoritarismo del gobierno de Calderón. Esas críticas a posteriori, cuando menos, no son las más viriles. Dos, se autodenigra quien afirma que es autoritario un gobierno que lo postuló en la Corte. O sea, yo quiero escupir al cielo. ¿Cómo un gobierno autoritario lo nombre, lo designa él? Eso es autodenigrarse, es absurdo. Y tercero, un gobierno al que él le reconoció amplísimamente haber celebrado de las reformas más importantes, muchas promovidas por él, en materia de derechos humanos, de amparo, de acciones colectivas, que tan cambiaron la manera de proteger y defender los derechos en este país, que abrieron una nueva época judicial de la novena a la 10ª. Y entonces, y luego, y con la salamería con la que él entró a hablar de ese corte cuando tomó posesión, diciendo que era una corte histórica, que para él era un honor, para los pocos meses después acusarlos de tibios, de que se dejan presionar, de que hubo un operativo del Estado para presionarlos y que solo él era viril. A mí me parece que tanta alabanza en boca propia no solo es francamente un dato de estulticia. Don Fernando, usted lo conoce desde hace 45 años. Usted lo conoce desde hace 45 años. Entonces, no, vamos, nos conocimos en la carrera. ¿Fue a su boda? Yo entré en la carrera en 1980. Sí, yo fui. Después de todo este veto, tuvo la gentileza de invitarme a una boda muy chiquita en el Club de Banqueros, donde se casó por segunda vez. Y fue una boda chiquita, íntima, muy agradable. Yo me sentí muy honrado, la pasé muy bien. Poca gente amiga y todo. Y bueno, y hoy toma unas distancias. Le digo, el problema de don Arturo es que se va ubicando en la vida pues, como le conviene, pero entonces, bueno, para el beneficio de mi sentido de amistad, pues, le convenía ser mi amigo. Ahora, don Fernando, entonces no le gritó. Yo sé que habla usted fuerte, pero no le gritó. La secretaria no se asustó ni nada. Bueno, no sé, habrá que preguntarle a la secretaria. O sea, yo hablo fuerte. Sí. Y cuando soy enfático puede que ponga énfasis. Algunos veces me han pedido que por favor baje el tono, porque pueden percibir mi manera de expresarme con cierta fuerza. Y bueno, yo tengo que reconocer la sensibilidad de los otros y normalmente hago caso y bajo el tono. Del ministro Saldívar yo no me acuerdo gritando. La verdad, con ese timbre de voz estoy seguro que me acordaría. Y no me acuerdo de él gritando. Entonces, pues ya, o sea, ahora sí que me parecería que acabáramos a gritos. Aparte, fue en su oficina. Qué raro que el señor ministro abuse de su oficina. Y dos, pues que no debía respetar su investidura frente al secretario de Gobernación, pues que es el primero interesado en respetarla por la importancia que el Tribunal Constitucional tiene en un sistema democrático. Entonces, y de mis argumentos jamás le mandé un recado al presidente. A mí nunca me faltaron
agallas para llegar y hablar en nombre propio del gobierno de la República, en función de los intereses del gobierno de la República, con los argumentos para hacer valer los intereses del gobierno de la República, en términos de las libertades de las personas, en términos del necesario orden gubernamental, etcétera. Lo que se discutía entonces no era poca cosa, era la responsabilidad de los funcionarios, Sí. de los servidores públicos, en aquellos casos de tragedias o accidentes Sí. que les quedaban, digamos, de manera muy remota en la escala jerárquica para poder ellos evitar, y de responsabilizaba de alguna manera a los niveles más bajos. Y por último, a mí sí me parece una insidia, porque se dice de hablar para proteger un operativo Estado a parientes de la primera dama, que hasta donde yo entiendo durante ese sexenio fueron procesados. O sea, en su fantasía, don Arturo reinventa las cosas contra toda evidencia. Es una pena. Don Fernando dice que todavía no hay responsable, usted me dice que sí, y el presidente le cree al ministro Saldívar. Bueno, luego, mire, luego el círculo de poder genera tanta soledad en las pirámides, sobre todo en el presidente de la República, Sí. porque la mitad de la gente, la mayoría de la gente dice la mitad es lo que quiere oír, y le esconde la otra mitad que no quiere oír. Entonces, el presidente tiene que ser un hombre muy asertivo para saber quién le falta la verdad, quién le miente y quién le dice las cosas. Ahora sí que cada quien tiene una responsabilidad frente a México con lo que le diga el señor presidente. Para cerrar entonces, don Fernando, 8 de 11 ministros rechazaron el proyecto del 2010 del ministro Saldívar. Con argumentos solidísimos. Decir que esos argumentos de ninguna manera justifican una resolución seria que habla sobre cómo debe vincularse y atribuirse la responsabilidad